A diferencia del año pasado, en el que en el contexto del proceso electoral, pues hubo una gran cantidad de agresiones y lamentablemente de asesinatos contra aspirantes y candidatos a diversos puestos de elección popular. En este año, en que se elige el próximo domingo 6 gobernadores, además de presidencias municipales en Durango y diputaciones locales en Quintana Roo, si no tengo mal el dato así rápido de memoria. Pero bueno, en todo caso, a diferencia del año pasado, este año pues no ha habido, sí ha habido algunas, pero no ha habido tal cantidad de agresiones. Y vamos a platicar justamente al respecto con Rubén Salazar, director general de la consultoría Etelect. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, estimado Pascal, muy buenos días, un gusto estar en tu programa y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, los números globales, ¿cómo andan para comparar los dos procesos? Claro, en este proceso tenemos un registro en el indicador de violencia política de 85 agresiones o delitos en contra de políticos y candidatos en las 6 entidades que tendrán comicios. Pero aquí hay 2 datos centrales de estas 85 agresiones. En realidad únicamente 13 tendrán relación con los procesos electorales, ya sea para gobernador o los procesos locales en Durango y en Quintana Roo. Y de estas 13, 11 se dirigen en contra de precandidatos y candidatos sin que hasta el momento, y este es el dato sobresaliente, Pascal, sin que hasta el momento haya víctimas mortales entre los distintos candidatos a puestos de elección, ¿no? Un dato que no se observaba desde la elección no concurrente del año 2007. Y de hecho esta menor incidencia de violencia homicida, ¿no?, sobre todo contra aspirantes, ya la veníamos nosotros observando desde el proceso del 21. Recordarás que en ese proceso dimos a conocer que habían sido asesinados 36 aspirantes y candidatos, un descenso en relación a los 48 aspirantes y candidatos que perdieron la vida en la elección del 2018. Entonces, esos son los números que me parece que hay condiciones estructurales que hacían prever, al menos en este proceso electoral, que esta violencia fuera más baja, ¿no? El primer punto que te daría yo a conocer es que a lo largo de estos 22 años, desde el año 2000, desde que inician las alternancias a nivel federal, y hasta el día de hoy han sido asesinados en el país 1,271 políticos. De ellos, 144 eran tanto aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección. Pero de estos aspirantes que han perdido la vida a lo largo de estos 22 años, el 80%, Pascal, competían por puestos municipales, sobre todo alcaldías, también regidurías y sindicaturas. Y en esta elección, el único estado, como bien lo señalabas, que va a tener elecciones para renovar ayuntamientos es Durango. Sí. Y otro dato central es que en la historia electoral de esa entidad, de Durango, en los últimos 22 años, solamente han asesinado a 2 candidatos a alcaldías, a la alcaldía San Dimas y Lerdo, en la elección del 2013. No es un problema muy común en Durango. En lo que tiene que ver con Quintana Roo, en lo que se refiere a elecciones a diputados estatales, del año 2000 a la fecha, jamás han asesinado a un candidato a diputado estatal, ¿no? Entonces ya de entrada los antecedentes nos indicaban que podíamos esperar, pues me parece una estadística muy distinta. A ver, lo que estoy entendiendo entonces es que como estas 6 elecciones pues no tienen muchas elecciones, muchos comicios municipales, solamente los hay en Durango, ya se esperaba que fuera menor el número de ataques en contra de los candidatos. Sí, es correcto, ¿no? Incluso en lo que se refiere ya a las elecciones a gobernador, igualmente te daré un dato histórico: en los últimos 22 años solo han perdido la vida un aspirante y un candidato con registro a una gubernatura, ¿no? Fue Rodolfo Torre en 2010, un año antes Armando Chavarría, que era aspirante. Él entonces era presidente del Congreso de Guerrero, perredista, es un fuerte aspirante a la gubernatura, pero lo asesinan un año antes de esa elección. Son los únicos 2 casos que me parece que ya hubiera sido un tema inaceptable, ¿no?, que hubieran asesinado a algún candidato a una gubernatura en este proceso. Entonces, la gran preocupación que teníamos nosotros era que la violencia, que es local, es un problema que radica en lo local, pudiera escalar, ¿no?, a otros niveles de gobierno más altos, y afortunadamente este proceso electoral no ha sido así, Pascal, ¿no? Pues qué bueno. Déjame preguntarte lo siguiente: de los 36 asesinatos del año pasado contra aspirantes y candidatos, ¿en cuántos procesos se ha encontrado un responsable? Mira, te voy a dar un dato de estos 36 casos. Por ejemplo, 14 ya tienen registro como candidatos en sus partidos, que es en los que el gobierno federal centró su atención en las conferencias mañaneras, el mismo presidente. Hay otros 24 que eran precandidatos o aspirantes. Tomando en cuenta los 36,
ha habido detenciones en 16 de los 36 casos, pero hasta el día de hoy no hay ninguna sentencia condenatoria, ¿no? Ya, entonces es decir, 20 están completamente realmente impunes, ¿no? Sí, no sabemos ni los móviles. Sí. Ha habido detenciones de los presuntos autores materiales, pero no conocemos quiénes fueron los autores intelectuales y por ende por qué los mataron, ¿no? Ya. Bueno, pues ahí están los datos. Creo que es para alivio de todos que en estos 6 estados donde va a haber elecciones, pues no ha habido personas asesinadas entre los aspirantes, precandidatos y candidatos. Pero pues el dato más que más desconcierta es que de los del año pasado, pues no hay, digamos, no hay, nadie se ha hecho, no se ha encontrado la responsabilidad de nadie, pues. Es correcto, sí. Así es. Pues, y de hecho, un dato inédito que sí te quiero compartir es que si bien ha descendido la violencia homicida, han aumentado otro tipo de delitos que quizás sean menos costosos penalmente, ¿no? Entre ellos las amenazas y ahora una nueva modalidad que es el hackeo, la intervención ilegal de las cuentas de redes sociales de políticos y candidatos. En este proceso de las 85 agresiones, hay 14 casos en este sentido, 2 en contra de un precandidato a una gubernatura y de una candidata a una diputación local, en los 2 en Quintana Roo. E incluso a nivel nacional, además de estas 85 agresiones, hay un registro de otras 330 agresiones contra políticos en estados que no tendrán comicios, y por lo menos 60 de ellas también son ataques a las cuentas de redes sociales de los políticos de alto nivel, Hay tanto gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado de alto nivel. Nosotros pensamos, Pascal, que esta es una alerta de seguridad para los próximos comicios, porque sí estamos observando que los agresores están migrando de la violencia homicida a delitos que tienen una penalidad más baja, entre ellos las amenazas, pero ahora esta nueva modalidad que es la intervención ilegal de comunicaciones privadas en la modalidad de hackeo. Y nosotros lo que observamos es que lo hacen con la intención de obtener información sensible sobre la víctima que pueda ser empleada para dañar su reputación en un proceso electoral, también para chantajearla políticamente fuera de estos procesos, como lo manifestó un dirigente nacional, ¿no? del PRI. Y pensamos que anteriormente pues también, pensamos que esto puede escalar operaciones más sofisticadas de espionaje, ¿no? En donde sí ya haya una participación de actores estatales que busquen influir en las preferencias electorales, obteniendo información sensible de las víctimas para construir una lista de expedientes que puedan ser empleados políticamente, sobre todo en las campañas, ¿no? Bueno, ya son por lo menos más de 60 políticos los que están ya siendo afectados en sus comunicaciones privadas desde inicios de año, además de estos 14 casos en este proceso electoral. Entonces sí pensamos que se está construyendo, por lo que hemos recopilado a lo largo de este año y desde el proceso electoral en estos 6 estados, pues una lista de expedientes, ¿no? Que nosotros estamos pensando puede ser empleada en futuros procesos electorales el próximo año y sobre todo en lo que será la madre de todas las batallas, la elección del 2024. Hay que tener esto en el radar, sin duda. Rubén, pues gracias por alertarnos y gracias por la información. A ti, Pascal, un abrazo. Muy buenos días. Un abrazo, gracias. Rubén Salazar, director general de la consultoría Etelet.